Nosotros vamos a proyectar nuestros estados financieros. Sí, en este caso particular vamos a tomar como referencia, sí, las ventas. Vamos a indicar en nuestra empresa, sí, cómo va a proyectarse, sí, de acuerdo, sí, a las ventas, sí. ¿Y cómo vamos a llamar a estos estados financieros proyectados? Lo vamos a llamar estados financieros pro forma, ¿sí? Vamos a tener el balance general pro forma, ¿sí? Y vamos a tener, ¿sí? El estado de resultado, ¿sí? Pro forma. Sí, vamos a empezar primero con un ejercicio sencillo, ¿sí? Si ustedes ven en su Excel, tenemos un estado de resultados, ¿sí? Y tenemos un balance general, ¿sí? En el estado de resultados, nosotros tenemos las ventas totales, tenemos el costo de venta, ¿sí? Y vamos a suponer que no tenemos más gastos, ¿sí? Ni costos, ¿sí? Y voy a tener una utilidad neta de $200, ¿sí? Con el balance general, sí, voy a tener un total de activos de $500, sí, voy a tener una deuda de 250, un capital de 250 y un total de pasivo más patrimonio de 500, sí. Y lo que me cuadra mi ecuación de contable, total de activos va a ser igual a total de pasivos más patrimonio. Ahora, ¿qué vamos a nosotros? Ojo, estamos analizando, ¿sí? Una empresa X, Y, Z. Vamos a ponerla aquí me faltó de ponerle, ¿sí? ¿Sí? Al año 2010, ¿sí? Lo mismo acá, ¿sí? Tengo mi estado de resultados, ¿sí? Y tengo el nombre de mi empresa. Ahora, ¿qué me indica? ¿Qué me indica el ejercicio? Que vamos a proyectar las ventas, ¿sí? En un 20% para el próximo año. Nosotros tenemos que nuestras ventas van a crecer, ¿sí? En un 20%, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener nosotros es, lo que vamos a tener nosotros es un estado, los estados financieros pro forma, ¿sí? Como les indiqué, los estados financieros pro forma son los estados financieros proyectados, ¿sí? Ahora, ¿sí? Vamos a hacer, lo que vamos a hacer es copiar, ¿sí? Vamos a copiar nuestros estados financieros acá abajito para poder proyectarlos. Sí, lo mismo vamos a hacer acá. Ya, entonces vamos a tener nuestro estado financiero pro forma, ¿no? Vamos a proyectar, ¿sí? Nuestros estados financieros en base a las ventas, ¿sí? ¿Sí? Hasta aquí estamos, chicos. A ver, copien y peguen sus estados financieros, ¿sí? En la parte, ¿sí? Inferior, por favor, ¿sí? Y nosotros vamos a borrar estas cantidades, ¿sí?
¿sí? Vamos a borrar estas cantidades, ¿sí? Y vamos a borrar estas cantidades, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ojo, vamos a proyectar, ¿sí? Para el próximo año un 20%, ¿sí? Un 20% de las ventas. Ojo, ¿sí? Las ventas, ¿sí? Están relacionadas directamente con todas las cuentas, ¿sí? Tanto del estado de resultados como del balance general. En este caso específico, vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Que las ventas están relacionadas con todas las cuentas. Entonces, ¿qué me indica? Me dice que las ventas van a crecer en un 20%. Entonces, vamos a formularlo. Tengo las ventas, ¿sí? Que son de 1000, van a crecer, ¿sí? En un 20%. Vamos a poner uno más la tasa. Esto lo vamos a fijar con F4, ¿sí? Y cerramos. Y me va a dar, chicos, que las ventas han crecido, ¿sí? En $200, ¿sí? Porque de 1000, ¿sí? Porque de 1000 pasó a 1200, ¿sí? Entonces las ventas crecieron en $200, ¿sí o no, chicos? ¿Sí? Los costos de ventas, ¿sí? Vamos a ver, ¿cuánto me representan los costos de ventas? Los costos de ventas me representan, ¿sí? Un 80%. ¿Sí? Los costos de ventas me representan en un 80% de las ventas totales. Vamos a ver si es verdad, ¿sí? Como ya tengo formulado, ¿sí? Lo que hago es copiar abajo, ¿sí? Vamos a ver si me coincide en la formulación. Me indica, ¿sí? ¿Sí? Los costos de ventas van a crecer en un 20%. 800 por 1 más la tasa, ¿sí? Y me da 960, ¿sí? Vamos a ver si me representa lo mismo, ¿sí? ¿Sí? Me va a representar, ¿sí? Que el costo de ventas para el total de ventas me representa el 80%. No varía, ¿sí? Vamos a ver nuestra utilidad. Nuestra utilidad va a ser igual, ¿sí? A 2160. Esto es más menos el costo de venta, me da 240, ¿sí? Entonces, el margen de utilidad. Vamos, ustedes saben que el margen de utilidad, que ya lo vimos, es utilidad neta para ventas, ¿sí? Vemos que el margen de utilidad es del 20%, ¿sí? Y me va a considerar acá también que el margen de utilidad es del 20%, ¿sí? Entonces, yo ya he proyectado mis, ¿sí? Mi estado de resultados por forma, ¿sí? Porque me indica, ¿qué me indica? Que la empresa para el próximo año, me indican mis indicadores financieros, ¿sí? Que mis ventas van a crecer en un 20%, ¿sí? Y si crecen mis ventas, ¿sí? Crecen las demás cuentas, tanto las cuentas del estado de resultados como del balance general. Vamos a ver ahora las cuentas de balance general. Sí, me indica que van a crecer en un 20%, ¿sí? Con respecto, ¿sí? Uno más el porcentaje que crece, lo fijamos con F4, cerramos, y me dice que mis activos, ¿sí? Van a crecer con respecto a mis ventas en 100, en $100.
¿sí? Porque crece de 500, ¿sí? A 600, ¿sí? Entonces tengo un total de 600. ¿Cuánto crece mi deuda? Mi deuda va a crecer, ¿sí? 250 por, abro paréntesis, 1 más el porcentaje que incrementa mis ventas, lo fijamos con F4, cerramos, ¿sí? Pegamos abajo porque está formulado, ¿sí? Y esto va a ser la suma, ¿sí? Que me indica 600. Entonces, ¿en cuánto crecieron mis activos? Bueno, crecieron de 500 a 600. Crecieron en $100, ¿sí? Está formulado, crecieron en $100, ¿sí? Como está formulado, ¿sí? Entonces, ¿qué me indica acá? Que los activos crecieron en $100, ¿sí? La deuda, mi pasivo creció en 50, porque de 250, ¿sí? Pasó a 300, ¿sí? Mi capital, que es mi patrimonio, ¿sí? De 250 pasó a 300, creció 50. Mi total, ¿sí? De deuda más capital de 500 pasó a 600. Entonces creció en $100, ¿sí? ¿Sí? Aquí nos vamos a plantear una interrogante. Ojo, ¿qué pasa acá? Aquí nos vamos a formular una pregunta, ¿sí? Ojo, aquí ¿qué pasa? Aquí pasa que la utilidad neta, ¿sí? Sí. Aquí me dice, puede ser la utilidad, puede la utilidad neta ser de 240, que yo tengo mi utilidad neta de 240, ¿sí? Y solamente crecer, ¿sí? O aumentar el capital en solo $50. Bueno, aquí nosotros tenemos dos alternativas, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos notar, ¿sí? Que nos faltan, ¿sí? $190, ¿sí? Estos $190, quizás, ¿sí? La empresa XYZ, ¿sí? Los pudo haber pagado como dividendos en efectivo, ¿sí? Los pudo haber, ¿sí? Pagado como dividendo, ¿sí? En efectivo, ¿sí? O no los pagó, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasa, ¿sí? Si no los pagó, ¿sí? Entonces, si no los pagó, ¿sí?
las utilidades retenidas son en total vamos a ver en cuánto suben las utilidades retenidas. ¿Sí? Entonces, nuestras utilidades retenidas serán de 240. ¿Sí? ¿Sí? Como nuestro total de utilidades es de 240, a ver, vamos a copiar esto de aquí, acá abajo. Profe, repite esa parte desde que hace la pregunta y todo eso porque Sí, no ya, le déjenme entendí. terminar un ratito, déjenme terminar, estoy aquí. Ya, aquí entonces yo tengo, entonces, aquí yo voy a tener, ya, ahora, ¿qué me dice? Puede ser, como les indiqué, vamos a ver otra vez, dice su compañero. En el estado de resultado pro forma, me dio un resultado de cuánto, de utilidad neta de 240. ¿Cuánto hubo de variación de capital? 50. ¿Sí? Puede ser, ¿qué se me pregunta? ¿Puede la utilidad neta ser de 240 y aumentar el capital solo en $50? ¿Sí? Bueno, tenemos dos alternativas. ¿De cuánto es la diferencia que creció la utilidad neta? ¿Sí? Para la variación de capital. Nosotros tenemos una variación de ¿cuánto? De 150. ¿Sí? Ya. 240 menos 50 me da 190. ¿Sí? O puede que estos 190 se haya pagado como dividendos, ¿sí? Para que solamente me dé una variación de capital de 50, que son las utilidades retenidas, ¿sí? Porque en el balance general, ¿sí? En el capital, ¿sí? En utilidades, que es el patrimonio, ustedes saben que la utilidad neta, ¿sí? Tiene dos opciones, ¿sí? O se retiene o se pagan en dividendos, ¿sí? En este caso, ¿sí? Estamos indicando aquí utilidades retenidas. Mis utilidades retenidas han crecido en 50. ¿Sí? Entonces me quiere decir que el resto de los 100, para llegar a las 240, los 190 se pagaron en dividendos. ¿Sí? O, ¿sí? O tengo la otra opción de que los 240 se retuvieron como utilidades. ¿Sí? Entonces, si yo expreso que se retuvieron como utilidades, ¿sí? Va a cambiar mi capital y mi deuda. Voy a ajustar, ¿sí? Este es mi estado pro forma ajustado. ¿Sí? Este estado pro forma se va a ajustar. ¿Sí? Entonces, como se retuvieron 240, ¿sí? Como se retuvieron 240, ¿sí? Como se retuvieron 240, ¿sí? Ahora, ¿cuánto va a valer o de cuánto es mi nuevo capital? Bueno, si mi capital, ¿sí? Si mi capital es de 250, ¿sí? Y se retuvieron el total de las utilidades, ¿sí? Entonces va a variar a 490. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Como ya mi nuevo capital es de 490, ¿sí? ¿De cuánto será mi deuda, chicos? Mi deuda va a ser igual, mi deuda va a ser igual a el total de activos menos mi nuevo capital. Y me va a dar, sí, 110.
¿sí? Por ende, vamos a determinar las variaciones. ¿Sí? ¿Sí? Ojo, si ven, ahora yo ya tengo, ya lo cuadré con mis utilidades retenidas, la variación. ¿Sí? Y me quiere decir que mi deuda, ¿sí? Disminuyó en $140. ¿Sí? ¿Estamos, chicos, hasta aquí? ¿Preguntas? ¿De dónde sale? ¿Sí? Las ventas, ¿sí? No va a afectar a los préstamos tanto del corto, ¿sí? Ni a largo plazo. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Ahora bien, vamos a ver. Primero vamos a empezar, ¿sí? Con nuestro estado de resultados. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esta empresa? Nosotros tenemos la empresa Rosengarten Corporation, ¿sí? Y me indica, ¿sí? Y me está indicando que para el año, supongamos que este es el año 2020, ¿sí? Para el año 2021, ¿sí? Nuestros planeadores financieros nos va a indicar que las ventas van a crecer en un 25%. Sí, me va a indicar que las ventas van a crecer un 25%. Yo tengo mi estado de resultados y mi balance general, ¿sí? Al 2020. ¿Sí? Chicos, ¿sí ven ustedes mi Excel que se está proyectando? Sí, sí lo vemos. Sí, profe. Ya, ahora, ¿qué me indica? Me indica, ¿sí? Que las ventas para el año 2020 fueron de 1000, ¿sí? El costo de venta fueron 800, tengo una utilidad bruta, ¿sí? De $200, los descontamos del 34%, de acuerdo a esta empresa es el que paga impuesto a la renta, ¿sí? Por $68, ¿sí? Y me queda una utilidad neta, ¿sí? De 132 millones de dólares. Supongamos que esté en millones de dólares. Y me indica que los dividendos son de 44 millones de dólares y la diferencia se retienen en 88 millones. ¿Sí? Ahora bien, me indica que las ventas, ¿sí? Mi planeador financiero me indica pues, que para el año 2021 mis ventas van a aumentar en un 25%. ¿Sí? Ahora, vamos a ver. Entonces, si mis ventas aumentan en un 25%, vamos a calcular 1000 por, ¿sí? Abro paréntesis, 1 más mis ventas, que son del 25%, las fijamos con F4, cerramos. Y me da, ¿sí? Y me da 1250. ¿Sí? Entonces, aquí yo veo a simple vista, ¿sí? Que mi costo de venta me representa el 80% de mis ventas. Porque si yo divido, ¿sí? Me da un 80%. ¿Sí? Vamos a ver si es verdad, si se cumple. Entonces, si me dice que si mis ventas aumentan en un 25%, ¿sí? Mi costo de ventas también aumenta en un 25%. ¿Sí? Entonces, ojo, con respecto al ejercicio anterior, si yo aumento mis ventas, ¿sí? Si yo aumento mis ventas, ¿sí? Yo también voy a aumentar mis activos, ¿sí? Porque si yo aumento mis ventas, eso me quiere decir que yo he aumentado, ¿sí? He aumentado mano de obra,
he aumentado, ¿sí? Maquinarias para producir más, ¿sí? Y vender más, ¿sí? Por ende, ¿sí? Si mis ventas aumentan, claro que me va a afectar tanto a mis cuentas de los activos, ¿sí? Y a mis cuentas de los pasivos y patrimonio. Entonces, ahora bien, nuestro costo de ventas por forma va a ser de 1000, ¿sí? Como ya está formulado, ¿sí? Lo que hago es arrastrar, ¿sí? Entonces la utilidad va a ser igual bruta a la diferencia, ¿sí? 250, ¿sí? El impuesto de 34%, ¿sí? Va a ser igual a esto de acá por 0.34. Y me va a dar 85, ¿sí? Y mi utilidad neta va a ser igual a utilidad bruta menos el impuesto. Me da 165, ¿sí? Entonces, ¿sí? Mi porcentaje, ¿sí? Me sigue siendo 80%, ¿sí? De mis costos. Mis costos de ventas es el 80% de mis ventas. Por ende, ¿sí? Mi margen de utilidad no va a cambiar, ¿sí? Si yo tengo esto dividido para lo de acá, ¿sí? Me va a dar un 13% de margen de utilidad, ¿sí? 13.2, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que mi utilidad neta, ¿sí? Mi utilidad neta es el 13.2% de mis ventas totales. Y no me va a variar. Se sigue cumpliendo mi margen de utilidad para el año 2021. ¿Sí? Estamos hasta aquí, chicos. Lo que hemos visto es de acuerdo al ejercicio anterior. ¿Sí? Hasta aquí estamos, chicos. ¿Sí? Este va a ser mi margen de utilidad de 13.2%. Ahora, vamos a calcular cuánto me representa en porcentaje, ¿sí? Mis dividendos y mis utilidades retenidas con respecto a la utilidad neta. Ahora bien, me dice que los dividendos que se pagaron a los accionistas fueron de 44 millones de dólares y las utilidades retenidas de 88%, de 88 millones. Ahora, ¿cómo determinamos un porcentaje? Fácil, ¿sí? De los dividendos, ¿sí? Lo dividimos para el total de utilidad neta y me da 33.33%. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me falta para completar, ¿sí? El 100%? Bueno, va a ser lo mismo. Me va a dar 67. Si yo lo sumo, ¿sí? Es el 100%, ¿sí? De el total de utilidades netas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como no se está manejando, ¿sí? Estos mismos porcentajes se está reteniendo, ¿sí? Se está reteniendo de las utilidades netas el 66.67% y se está pagando, ¿sí? En dividendos el 33% de la utilidad neta. Entonces, para el estado pro forma, ¿cuánto van a ser de dividendos? Bueno, va a ser de dividendos, ¿sí? La utilidad neta por el porcentaje que se paga en dividendos, ¿sí? Es $55, ¿sí? Lo fijamos con F4, la utilidad neta, ¿sí? $55, ¿sí? Y las utilidades retenidas serán en 110 millones de dólares. Si sumamos ambos, claro que nos da el valor de la utilidad neta del estado pro forma, que son 165 millones de dólares. Estamos hasta aquí, chicos.
Ojo, chicos, estamos generando, ¿sí? Un estado de resultados pro forma. Ojo, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, en el estado pro forma, ¿sí? Los costos totales, ¿sí? Siguen siendo, ¿sí? El 80% de las ventas. No ha cambiado, ¿sí? Esto no debe de cambiar, chicos. ¿Sí? Yo no he cambiado el porcentaje de los costos totales. Si se dan cuenta, ¿sí? ¿Sí? 80 en ambos, tanto en el estado de resultados normal como en el estado de resultados pro forma, ¿sí? Los costos totales me representan un 80%, ¿sí? De mis ventas, ¿sí? Siempre se va a suponer eso, ¿sí? No debe de variar, ¿sí? No debe variar, ¿sí? Mis costos totales, ¿sí? En proporción. ¿Estamos, chicos? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Entonces, nosotros ya determinamos, ¿sí? En este ejercicio, ¿sí? Determinamos la razón o el porcentaje que se pagan los dividendos y la razón, ¿sí? De las utilidades retenidas. ¿Sí? Hasta aquí estamos, chicos. Sí, profe. Ya, ahora vamos a nuestro balance general. ¿Sí? Aquí, ¿qué vamos a ver, chicos? Vamos a ver, ¿sí? En el balance general, qué cuentas, ¿sí? Varían directamente con las ventas, ¿sí? Y vamos a ver cuáles no, ¿sí? Entonces, el efectivo, ¿sí? Va a variar, ¿sí? Con respecto a las ventas. Entonces, vamos a ver. Tenemos acá, ¿sí? Aquí, en mi estado pro forma. A ver. Entonces, primero, vamos a ver cuánto me representa, ¿sí? En mi balance general del año 2020, cuánto me representa el efectivo, ¿sí? Con respecto a las ventas. Vamos a ver, yo tengo el efectivo, ¿sí? Correspondiente a las ventas. ¿Sí? Y me dice que me representa el 16%. Vamos a fijar esta de aquí con F4. ¿Sí? El efectivo me representa, ojo, 2020 con 2020. ¿Cuánto me representa el efectivo con respecto a mis ventas? ¿Sí? Correspondiente al año 2020. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me representa las cuentas por cobrar? Como ya está formulado, lo pego abajo. Me representa un 44%. ¿Sí? ¿Cuánto me representa el inventario? Me representa un 60%. ¿Sí? ¿Cuánto me representa el total de activos circulantes? Me representa un 120%. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir esto? Con respecto al efectivo, que si yo aumento, ¿sí? En $1 las ventas, ¿sí? Mi efectivo va a aumentar en un 16%. ¿Sí? O aumenta en 16 centavos. ¿Sí? Si yo, ¿qué me indica mis cuentas por cobrar? Que si yo aumento mis ventas, ¿sí? En $1, ¿sí? Mis cuentas por cobrar van a crecer en 44 centavos. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Cuánto es de plantas y equipos? Va a ser un 180% y en un total de activos de 300%. ¿Sí? Ahora bien, vamos a analizar, ¿sí? Las cuentas de los pasivos y el capital. Ahora, como habíamos indicado
la introducción para determinar este método del porcentaje de ventas, ¿sí? Las ventas van a afectar, ¿sí?, a las cuentas del balance, pero no a todas, ¿sí? ¿A qué cuentas no afecta, ¿sí?, el porcentaje de ventas o la variación de las ventas? No va a afectar a los préstamos, ¿sí? Tanto a los préstamos al corto plazo, ni a largo plazo, ni al capital contable. Entonces, ¿cuáles son mis cuentas que me representan préstamos? Como nosotros desde que iniciamos, ¿sí?, analizar los estados financieros, indicamos que la cuenta de documentos por pagar, ¿sí?, ¿sí?, es una cuenta de préstamo al corto plazo, ¿sí? Entonces no se va a afectar. Para indicar que no va a afectar, vamos a expresarlo con las abreviaturas NA, ¿sí? No afecta a cuentas, a documentos por pagar, ¿sí? No afecta, ¿sí?, al total de pasivos, ¿sí? No afecta a las deudas a largo plazo, no afecta a acciones comunes, no afecta a las utilidades retenidas, por ende no afecta al total de capital contable, por ende no afectará al total de pasivo y patrimonio. ¿Sí? Solamente va a afectar las ventas a cuentas por pagar. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar 300, ¿sí?, dividido para el total de ventas, que es 1000. ¿Sí? Y me indica que las cuentas por pagar me representan un 30% de mis ventas totales. Estamos, chicos, hasta aquí. Realicen todos estos cálculos, ¿sí?, en sus balances generales, por favor. A ver, vamos a ver. Acá. A ver. Ya, ahí estamos, chiquitín. Ya, ahora, vamos a ver. El efectivo, ¿sí? El efectivo pasó de 160, ¿sí?, por 1 más, ¿sí?, el porcentaje que aumenta las ventas. Lo fijamos, chicos, con F4, cerramos. Y me indica, ¿sí?, que mi efectivo pasó de 160 a 200. ¿Sí? ¿Cuánto cambió mi efectivo? Mi efectivo varió en $40. ¿Sí? Este es el estado pro forma al año 2021. ¿Sí? 40. Ahora, ¿sí?, mis cuentas por cobrar. Mis cuentas por cobrar dice que pasaron de 440, ¿sí?, van a pasar a 550. Ojo, ya está formulado. Cuando está formulado, yo arrastro o puedo copiar o pegar. ¿Sí? Pasaron de 400, ¿sí?, a 550. Hubo una variación de 110 millones de dólares o dólares. ¿Sí? El inventario pasó de $600 a 750.
¿sí? Hubo una variación de ¿cuánto? De 150. ¿Sí? Por ende, ¿sí? Mi total de activos circulantes va a ser igual de 1500. ¿Sí? Pasó de 1200, ¿sí? A 1500, ¿sí? Me da un cambio en términos monetarios de $300. ¿Sí? Mis plantas y equipos, que son mis activos fijos, pasaron de 1800 a 2250. ¿Sí? Hubo un cambio monetario de $450 con respecto al año anterior. ¿Sí? En mi estado proyectado me dice que mis activos fijos van a crecer en $450. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Ahora, ¿cuánto tengo de total de activos? Total de activos tengo, total de activos circulantes más total de activos fijos, tengo 3750. ¿Sí? La variación, ¿sí? Va a ser igual de 750. ¿Sí? Porque de 3000 pasó a 3750, entonces hubo una variación de $750 con respecto, ¿sí? El estado pro forma 2021 con el balance general 2020. Hasta aquí, chicos, ¿estamos? Sí, profe. ¿Sí? Ahora vamos a nuestros pasivos. ¿Qué me indica? ¿Sí? ¿Qué me indican nuestros pasivos? ¿Sí? Que las ventas sí me afectan a las cuentas por pagar. Entonces, vamos a ver. ¿Sí? Entonces yo tengo, vamos a ver cómo ya está formulado, vamos a pegar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hice? Cuentas por pagar del año 2020 por el porcentaje de ventas. 1 más el porcentaje de ventas me da 375. ¿Sí? ¿Cuánto variaron? De 300, ¿sí? Pasó a 375. Hubo una variación o un cambio monetario de $750. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Me indica que mis cuentas, ¿sí? Por pagar no varían, ¿sí? Por ende, no hay ninguna variación, ¿no? No hay ninguna variación, ¿sí? Entonces, mi total de cuentas, ¿sí? Mi total de pasivo circulante va a ser igual a $475, ¿sí? Entonces, esto va a tener una variación de ¿cuánto? De $75. Me indica que mi deuda, ¿sí? No aplica. Entonces, mi deuda a largo plazo se va a seguir manteniendo. ¿Sí? Y me da $800. ¿Sí? Por ende, vamos a tener una variación de nada. ¿Qué más me indica? Que mis acciones comunes, ¿sí? Mis acciones comunes, ¿sí? No van a variar tampoco. Entonces, tenemos 800. ¿Sí? Mis utilidades retenidas, ¿sí? Tampoco van a variar. ¿Sí? A ver, sí, mis utilidades retenidas aquí. ¿Qué va a pasar? A ver. A ver, aquí
yo tengo, ¿sí? Que no va a variar. Ojo. Entonces voy a tener una variación de nada. Ojo, ¿qué me indica mi estado por forma? Mi estado por forma me indica, ¿sí? Que para el año 2021, ¿sí? Se van a retener en utilidades, ¿cuánto, chicos? Se van a retener en utilidades 110 millones, ¿sí? Como yo tengo 1.000 millones para el año 2020, entonces mis utilidades retenidas, ¿sí? Van a ser igual a las utilidades retenidas del año 2020 más las del Proforma. ¿Sí? Y me queda 1.110 millones. ¿Sí? Que es la variación que me queda, ¿sí? De utilidades retenidas. ¿Sí? ¿Sí ven? Utilidades retenidas, 110 con 110. ¿Sí? Y voy a tener un total, ¿sí? De patrimonio de 1.910 millones de dólares. ¿Sí? Por ende voy a tener un total de deuda más patrimonio, ¿sí? De 2.000. A ver, aquí me falta. Este es el deuda a largo plazo, más el pasivo circular. Ya, me da 3.185. ¿Sí? Vemos que nuestro total de pasivo tiene una variación de ¿cuánto? Tiene una variación de 110 y nuestra variación de pasivo y patrimonio de 185. ¿Sí? Ojo, ¿qué nos damos cuenta? ¿Qué pasa con nuestro balance general? ¿Está cuadrado o no está cuadrado? ¿Qué pasa, chicos, con nuestro balance general? ¿Se cumple la ecuación contable en mi balance general? ¿Se cumple, chicos? Les pregunto. Sí, profe, en el suyo sí. No, no me cumple porque No. aquí tengo 3.750 en el total de activos y Ah, tengo el sí, total sí. de pasivo y patrimonio 3.185. ¿Cuánto me falta para cuadrar este balance en general? Sí, me va a faltar 3.750 menos esto de acá. ¿Sí? Me falta 565 millones de dólares. ¿Sí? Esto me falta para cuadrar mi balance general. Entonces, ¿a esto cómo lo llamo? Esto lo llamo financiamiento. Yo necesito financiamiento externo requerido, ¿sí? Para, ¿sí? Cuadrar mi balance. Entonces, yo necesito financiamiento de 565 millones para equilibrar mi balance. ¿Sí? Yo necesito 565 millones para completar mi nivel de ventas, sí, que me pide el 25%. Yo necesito financiarme. Y ustedes saben que ustedes tienen dos fuentes de financiamiento. ¿Qué fuentes de financiamiento ustedes tienen, chicos? Los socios y los préstamos. Exacto. ¿Sí? Usted puede financiarse por medio de deuda, ¿sí? Y por medio de los socios, por medio de acción. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ver este financiamiento externo que yo requiero, si lo voy a hacer mediante bancos, mediante préstamos o lo voy a hacer mediante socios. Lo que yo voy a hacer es financiarme mediante deuda, ¿sí? Mediante préstamo. Entonces, yo tengo que ajustar este financiamiento, ¿sí? Externo requerido, ¿sí? Con deuda. Yo tengo que ajustar entonces mi balance general pro forma en base a este financiamiento. Hasta aquí, chicos, ¿estamos o no estamos? Puse igual, ¿sí? Puse igual las acciones comunes, ¿sí? 800, pero las utilidades retenidas 1.000, ¿sí? Pero yo puse 1.110. ¿Por qué?
¿Sí? ¿Por qué lo puso? ¿Por qué variaron? Porque en mi estado pro forma del estado de resultados me indica que el 66.67%, ¿sí?, de mi utilidad neta se van a retener en utilidad. ¿Cuánto me representa? 110 millones de dólares. Sí, como yo ya tengo en el año 2020 utilidades retenidas 1000, ¿sí? Y yo voy a retener para el siguiente año 110 millones de dólares, entonces lo que hago es sumar las utilidades retenidas en el año 2020 con el pronóstico, ¿sí?, de retención que yo tengo para el 2021, que son de 110 millones. Por eso lo sumo, ¿sí?, que está acá. ¿Sí? Ahora bien, me indica que el total de capital contable es 1910. Ahora, el total de pasivo, ¿sí? El total de pasivo, ¿sí?, ¿a qué es igual? El total de pasivo más patrimonio. Entonces, voy a sumar aquí el total de pasivo más el patrimonio. Entonces, en pasivo yo tengo pasivo circulante más pasivo a largo plazo. Deuda a largo plazo. Más la suma de los dos me da el total de pasivo, más el patrimonio, que es de 1910. Me da 3185. ¿Sí? Ojo, si nos damos cuenta, mi balance no está cuadrado. ¿Sí? Yo tengo en total de activos 3750 y tengo en total de pasivos más patrimonio 3185. ¿Sí? No está cuadrado. Entonces, yo para cuadrar, ¿sí?, como yo estoy proyectando mis ventas, yo tengo que ver cómo financio, ¿sí?, esa proyección. Entonces, como yo estoy proyectando y de acuerdo a mi estado pro forma, me indica que yo necesito 565 millones de dólares, ¿sí?, para financiar la proyección de mis ventas, para financiar, ¿sí?, que mis ventas crezcan en un 25%. Yo necesito un financiamiento externo de 565 millones de dólares. Y ustedes ya saben las fuentes de financiamiento. Ustedes o se financian por deuda, que son los préstamos, o por capital, que son mediante sus accionistas. ¿Sí? Hasta aquí estamos, chicos. Sí, profe. Sí, ahora bien. Ahora, ¿qué pasa? Sí, yo ya determiné, utilizando el balance general, determiné mi financiamiento externo requerido que yo necesito para completar mi proyección de ventas, que son del 25%. Yo necesito 565 millones. Pero ¿qué pasa si yo no tengo armado mi balance general? Bueno, yo lo puedo hacer mediante esta fórmula, determinar mi financiamiento, ¿sí?, externo requerido, que es mi FE. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo calculo. ¿Sí? ¿Qué me indica? A ver. Vamos a ver acá. Ahora bien. Vamos a ver. Entonces, yo tengo acá. Primero, si nosotros nos damos cuenta, en esta fórmula, ¿sí?, es una expresión, ¿sí o no, chicas? Es una expresión algebraica. Yo tengo tres términos. Tengo el primer término que va desde activos sobre ventas, que multiplica a la variación de ventas. Ahí tengo el menos. ¿Sí? Los términos se separan por más y por menos. Entonces, esta expresión tiene tres términos. Tiene un término es este de acá. ¿Sí? Otro término es este de acá. Perdonen por la
al no ser recto mis cuadros. Y tengo este término de acá, con esto de acá. ¿Sí? Entonces mi expresión está dividida en tres términos. ¿Sí? Vamos a dividirla. Entonces, mi primer término, ¿sí? Va a ser igual. ¿Sí? Me dice, activos, total de activos, ¿sí? Sobre ventas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Yo tengo total de activos sobre ventas. Entonces, voy a ponerte aquí. Activos, ¿sí? Sobre ventas. ¿Sí? Activos sobre ventas me va a ser igual. Activos, yo tengo total de activos, ¿sí? Dividido para el total de ventas. Me da 3. ¿Sí? Y tengo, ¿sí? La variación de las ventas. ¿Sí? Que me da la variación de las ventas. Me va a dar, entonces yo tengo mi variación de ventas. Si tengo 1250 menos 1000, me va a dar 250. ¿Sí? Entonces tengo mi primer término. 3, ¿sí? Por 250. Me da 750 mi primer término, ¿sí? Que es el primero que está embolado. Ahora, me dice, ¿sí? Los pasivos espontáneos dividido para las ventas. Ahora yo tengo mis pasivos espontáneos, ¿sí? Dividido para ventas. ¿Sí? Mis pasivos espontáneos son mis pasivos, ¿sí? Que son afectados, ¿sí? Por las ventas. Entonces, ¿cuáles son los pasivos que son afectados por las ventas, chicos? El único pasivo que es afectado por la venta, ¿cuáles son, chicos? En este ejercicio en particular. Es cuentas por pagar. Entonces, mi pasivo espontáneo es cuentas por pagar, que es el valor de 300. Entonces, yo tengo 300 dividido para las ventas. ¿Sí? Me da 0.3. Por variación de ventas, que son 250. ¿Sí? Y esto me da la multiplicación de los dos, me da 75. ¿Sí? Ahora, el tercer término, ¿sí? De mi ecuación, ¿sí? De mi ecuación, ¿sí? De financiamiento externo requerido va a ser igual. Me indica MU, ¿sí? MU, ¿sí? Vamos a ponerle que es el margen de utilidad, ¿sí? MU, ¿sí? El margen de utilidad, ¿a qué va a ser igual? Es, ¿sí? A la utilidad neta dividido para el total de ventas, ¿sí? Entonces yo ya la calculé, que es del 13.2%, ¿sí? Ahora lo vamos a calcular otra vez acá. El margen de utilidad son las ventas, la utilidad neta dividido para las ventas, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué más tengo? Tengo las ventas proyectadas.
¿sí? Las ventas proyectadas son de ¿cuánto? Son de 1.250. ¿Sí? Y me indica 1 menos D. ¿Sí? Entonces, 1 menos D, ¿sí? 1 menos D. Entonces tengo 1 menos D. 1 menos D, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner 1 menos D. ¿Qué es D, chicos? D, ¿sí? Es la razón del pago de los dividendos. ¿Sí? ¿De cuánto es la razón de los pagos de los dividendos? Es 33%, 0.33333. Entonces, 1 menos D va a ser igual a la razón, ¿sí?, de retención de utilidades, que es el 66.67%. Vamos a comprobarlo. Entonces tengo 1 menos, ¿sí?, la razón, ¿sí?, de pago de dividendos, ¿sí?, me da 66.67%, ¿sí?, que está acá. ¿Sí? Entonces voy a multiplicar este tercer término. 0.132 por 1.250 por 66.67. Me da 1.100. ¿Sí? Entonces, fue el financiamiento externo requerido, que es el FER, ¿sí?, va a ser igual. Vamos a ponerla acá. El FER, ¿sí?, va a ser igual, ¿sí? ¿Qué me indica? Al primer término, 750, menos el segundo término, ¿sí?, menos el tercer término. Y me da 565. La misma, ¿sí?, la misma cantidad que el realizado mediante el balance general. Pro forma, 2021. A ver, vamos a ver. A ver, primero, ¿sí?, vamos a copiar. Vamos a copiar. Un ratito. Vamos a hacer nosotros, chicos. Vamos a financiar este financiamiento externo requerido de 565, lo voy a pasar a mi deuda. Voy a pasar a hacer un préstamo. Entonces, voy a afectar tanto mis documentos por pagar, ¿sí?, y voy a afectar mi deuda por pagar, mi deuda a largo plazo, mi deuda a corto plazo, y voy a afectar mi deuda a largo plazo. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? A ver, primero vamos a analizar, ¿sí?, el activo circulante. ¿Qué pasó con el activo circulante? ¿Sí? Entonces, el activo circulante, ¿sí?, vamos a ver cuánto varió. Entonces, el activo circulante pasó, ¿sí?, pasó a variar en 300, porque pasó de 1.200 que yo tenía, 1.200, si nos damos cuenta, pasó a 1.500. ¿Sí? Me indicó que varió en 300. Entonces, mi activo circulante varió en 300. ¿Sí? Nosotros vamos a tomar como referencia, ¿sí?,
el capital de trabajo. Vamos a cuadrar nuestro capital de trabajo y vamos a dejarlo en cero, ¿sí? Para nosotros financiar, ¿sí? Mediante un préstamo. Entonces, yo tengo activo circulante 300 y tengo pasivo circulante, ¿sí? Pasivo circulante. ¿Cuánto me varió el pasivo circulante? Me varió, ¿sí? 75, ¿sí o no, chicos? Entonces, el pasivo circulante me varió en 75. ¿Sí? Entonces, tengo el capital de trabajo, ¿sí? La variación de capital de trabajo, ¿sí? ¿Cuánto tengo de variación de capital de trabajo? Tengo 225, ¿sí? Entonces, esto yo puedo solicitar en préstamo. ¿Sí? En el corto plazo. Ustedes saben que el capital de trabajo es en el corto plazo. ¿Sí? Entonces, yo puedo solicitar 225. Entonces, si yo tengo 100, ¿sí? Si yo tengo 100, ¿sí? De deuda al corto plazo, le voy a aumentar 225. ¿Cuánto tengo, chicos? Tengo 100 más 225. Tengo 325. ¿Sí? Tengo 325. ¿Sí? Entonces, 325 me va a quedar un total de pasivo circulante de ¿cuánto? Me va a quedar un total de pasivo circulante de 700. ¿Sí? Entonces, esta variación, déjenme copiar acá que está formulado, va a ser de, esta variación va a ser igual de este de aquí, menos la que está acá. ¿Sí? La variación es de 225. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Yo ya utilicé, a ver, yo ya financié, ¿sí? $225 con un préstamo al corto plazo, ¿sí? Entonces, como yo ya financié con un préstamo al corto plazo, yo tengo que financiar también con un préstamo a largo plazo. Entonces, como mi deuda que yo tengo que financiar es de 565 millones, ¿sí? 565 millones, ¿sí? Y yo ya financié una parte al corto plazo, me va a quedar la diferencia, una deuda a largo plazo que es de 340. Como yo ya tengo 800 millones de deuda a largo plazo, ¿sí? Le voy a sumar el nuevo financiamiento que es de 340 y me va a quedar 1140. ¿Sí? Por ende, la variación, ¿sí? Es de 340. ¿Sí? Entonces, vamos a tener nuestro nuevo, ¿sí? Pasivo más capital va a ser igual al total, ¿sí? De pasivo circulante más el total de la deuda a largo plazo más el total de patrimonio. Y me va a quedar 3.750 y 3.750 que ya es, ¿sí? Ya está cuadrado mi balance con el ajuste que le hice, ¿sí? Con mi nueva deuda que adquirí. Ojo, mi nueva deuda es la suma que está acá. Yo tengo 225, ¿sí? Más 340, que ambos me representan la suma de mi financiamiento externo requerido. Si yo lo sumo, me va a dar mi FE. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Se me va a apagar la computadora,
computadora, déjame cargar. Estamos, chicos, preguntas.